¿Sí o no, chicos? Paso 13, ¿no? ¿A qué se debe? Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Una vez más. ¿Cuántos somos? 15, por lo menos una más. Vamos cargando el material para esta última semana, chicos. Muy bien, chicos, vamos por partes y vamos ubicando los últimos puntos o temas que tenemos para esta oportunidad. Voy haciendo un comentario rápido sobre los temas anteriores, principalmente a lo que nosotros dejamos pendiente en el desarrollo cultural que representó el siglo XIX en nuestro país. La historia del Perú, el siglo XIX, fue una de las últimas etapas que caracterizó al desarrollo de la historia. Digo una de las últimas etapas, ya que el siglo XIX nos va a mostrar la vida de los presidentes, pero que llega hasta los años de 1919. Pasado ello, se tiene pues el proceso del siglo XX-XXI o el desarrollo histórico que llega pues a la actualidad. Cuando hicimos ese comentario de siglo XIX en el Perú, el siglo XIX estuvo representado por siete edades, o perdón, por siete etapas de importancia. El primero viene a ser la llamada o el llamado primer militarismo. El segundo, una etapa interesante. Después del primer militarismo, lo que se suma en ello viene a ser la etapa de la anarquía militar, una etapa donde prácticamente no existen representantes en nuestro medio. Pasado ello vendría la etapa más interesante. Para muchos de nosotros, la llamada etapa de la prosperidad falaz. Y posterior a la prosperidad falaz, algo que comúnmente alcanzamos a generar en nuestro medio. Un desarrollo interesante, pero que está ligado a lo que se hace denominar en nuestro medio como la etapa del, hablaríamos de la etapa del civilismo y con ello lo que es la guerra con Chile. Pero posterior a la guerra con Chile vendría dos etapas más, lo que es la reconstrucción nacional y la etapa de la república aristocrática. Y con ese punto vamos recordando en esta oportunidad. Mira aquí, ¿ve? Así rapidito. Después de la guerra con Chile, se recuerda aquella etapa que va a caracterizar la presencia del segundo militarismo en nuestro país. Pero segundo militarismo por la presencia de aquellos militares que participaron durante la guerra con Chile. Aunque a muchos de nosotros no nos gusta hablar del segundo militarismo, sino después de la guerra con Chile, acostumbramos a hablar nosotros de reconstrucción. O sea, estamos hablando de la etapa de la reconstrucción nacional
en la historia de nuestro país. Ahora, la reconstrucción se mantiene como uno de los antecedentes más recordados de nuestro medio. La reconstrucción como ese proceso que nos va a permitir a nosotros alcanzar nuevos cambios, nuevos elementos que después de la guerra con Chile habían sido deteriorados en nuestro medio, tanto en el proceso político, económico, cultural, etc. En esta etapa se da la presencia de tres presidentes de gran importancia. Miren, tres presidentes, cuatro gobiernos. Uno de ellos gobierna en dos oportunidades, pero el primero es este. Uno es el que se hace conocer como Miguel Iglesias, un señor que tiene, digamos, cierta relación más que peruano, quizás chilena. Un personaje que debido a ciertas condiciones establecidos políticamente entre nuestro país y lo que es Chile, mantiene una característica interesante, donde él va a tratar de alcanzar, no dicen obras, pero lastimosamente no logra pues conseguir sus objetivos. El único hecho de gran importancia y recordado en esta parte es la, ese proceso que lo haría un representante de la literatura. Muchos hablan de lo que es la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, y eso es lo que va a darse dentro de este proceso. El hecho más saltante, pero no la obra que lo caracteriza. Miguel Iglesias nos habla de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Ese es uno de los puntos más importantes que acompaña esta actividad. Pero pasado ello vendría otro. Se habla del gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Ahora, Cáceres también genera una actividad similar y a la vez de gran importancia. Su más grande caracterización de Cáceres está ligado a ese hecho que nosotros alcanzamos en nuestro medio, una condición de desarrollo que nos va a permitir generar grandes manifestaciones culturales. Él es el que nos va a devolver económicamente a la dependencia con el país de Inglaterra a través de un contrato, el llamado contrato Grace. Este es un dato conocidísimo a nivel de exámenes. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de 1868 al 72, el presidente era pues José Balta. Pero hablar de Balta también no era pues recordar a cualquier personaje, sino Balta es un señor que va a hacer que se termine esa dependencia inglesa y nos lleven pues a una dependencia francesa. O sea, ese es el punto. ¿Ve? Mientras que Cáceres, con un contrato, nos devuelve pues al sistema inglés. O sea, se olvida del francés y nos lleva en ello pues al inglés. Ahí tengo dos puntos interesantes y a la vez característicos. Por eso, Remigio Morales Bermúdez genera dos grandes actividades. Ahora, ¿cuál es la actividad que lleva consigo? Él es el que va a hacer posible el reconocimiento y respeto pues a las personas. Él es el que va a establecer la llamada ley del habeas, la ley del habeas corpus. Ese es otro punto característico que acompaña ello. Posterior a Remigio Morales Bermúdez se suma otro representante también conocido. Ahora, ¿quién tenemos dentro de ello? Se da la presencia del segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Por segunda vez llega a ser presidente, pero aquí sí tiene un problema interesante. Ya no es aceptado por la población, inclusive políticos, políticos que no estuvieron a favor de Cáceres, sino en contra de ellos, ahora se impulsarían, se levantarían en armas para terminar con la existencia de ese gobierno de Cáceres. Recordamos nosotros la rebelión del 94 y a la vez la rebelión del 90 y del 95. O sea, ese es otro punto que lo caracteriza ello. Y ahí va esto, ¿ve? Tenemos lo que es revolución del 94 y del 95. O sea, hasta ahí tenemos nosotros lo más interesante. La reconstrucción con dos puntos conocidos. Uno de ellos es la llamada ley del habeas corpus y el retorno nos dicen pues a la dependencia inglesa. La firma del contrato, nos hablan de la firma del contrato Grace. Un dato conocidísimo para nosotros. Ahora mira.
Se tiene 4 puntos. Y muchos de ustedes cuando alcanzan a recordar esa rebelión del 94, la pregunta es, ¿quién es el que va en contra de Cáceres? Si no tiene aceptación del pueblo, alguien fue el que impulsó esa actividad. El que encabeza todo ello es un señor interesante. Él es el líder de los aristócratas, vale decir, de las personas más adineradas de nuestro país, y el otro estuvo impulsado por ese grupo de representantes civilistas que se habían desarrollado en tiempos ya atrás, con el recordado Manuel Pardo. Dos grupos interesantes que están relacionados a este proceso. Gracias a esas caracterizaciones, en el gobierno de Cáceres se va a dar elementos interesantes. Revueltas, pero a la vez presencia de dos grupos conocidos, la aristocracia y el civilismo, haciendo que la aristocracia mantenga el control de ese entonces. ¿Cuál es el hecho más importante de la aristocracia? El hecho más saltante está relacionado a los hechos de 1898, o perdón, del 95 al 99. El proceso del 98 con una obra interesante, la creación de lo que es nos hablan de aquí de la EMCH, la llamada Escuela Militar de Chorrillos. Ese es uno de los elementos más saltantes que acompaña pues a Nicolás de Piérola. Entonces, con Piérola se inicia esa etapa de la aristocracia. Obras interesantes. Uno es la creación de la EMCH, la Escuela Militar de Chorrillos. Otra de las obras de gran importancia viene a ser la presencia e instalación de la libra peruana de oro. Y otro de lo que va a resaltar dentro de ello es la creación del estanco de sal. Las tres obras más importantes que se desarrolló durante este proceso. Pero a la vez, ¿qué es lo que sucede con Piérola durante esta etapa? Lo que va a caracterizar a Piérola dentro de ello, también conocido. ¿Saben qué sucede en este gobierno de Piérola? En gobierno de él se va a dar uno de los hechos más importantes que hasta hoy en día llevamos. Él es el que va a instalar la llamada República Aristocrática, o sea, una nueva etapa que está engarzado a la vida de este personaje con sus tres obras más recordadas. Para nosotros, ahí viene un nuevo título o una nueva etapa, República Aristocrática. Ahora, hablar de república aristocrática es recordar políticamente a esa etapa que va a girar entre los años de 1899 a los años de 1919. Una etapa última del siglo XIX, una etapa que está relacionado a un solo proceso. ¿Cuál es? La presencia del civilismo y a la vez la aristocracia en nuestro país. Principalmente lo que es civilismo por segunda vez, o se habla de una segunda etapa que acompaña pues a este proceso. Ahora, la república aristocrática genera un hecho interesante. La república aristocrática es aquella etapa que va a mantener la presencia de 6 presidentes y 7 gobiernos. Y fíjense quiénes son. Uno de los señores más recordados es Eduardo López de Romaña, aquel señor que se dedica a la construcción del ferrocarril, la presencia de las leyes del ferrocarril central, etc. El segundo es Manuel Cándamo, históricamente recordado como uno de los personajes más adinerados que alcanzó a desarrollarse durante esta etapa. Él es un señor que de alguna manera va a tratar de establecer nuevos antecedentes culturales, haciendo que sea la creación de del Centro de Estudios para la creación del trabajo y a la vez de bellas artes. El otro viene a ser José Pardo y Barreda, el hijo de Manuel. Él es el que inicia la segunda etapa del civilismo en el Perú. Vendría Augusto B. Leguía, llamado por nosotros de esa manera y a la vez apodado como el gobierno más conflictivo de la historia. Conflictivo porque en realidad él es el que se dedica a regalar, a repartir territorios que pertenecieron pues a nuestro país. Y eso es lo que va a caracterizar a Leguía durante esta etapa. Se suma a ello y tenemos el recordado gobierno de Guillermo Billinghurst. Ahora, Billinghurst
Es otro de los señores que se mantuvo en nuestro país con descendencia inglesa, pero como presidente interesante. Él es el que va a hacer posible la instalación de la llamada ley de los sindicatos. ¿Ven? O sea, un dato interesantísimo. Vendría en ello Óscar Benavides, fugazmente se presenta en ese grupo de civiles. Aquí este militar tiende a presentarse. Y una última etapa, estaríamos recordando al segundo gobierno de José Pardo. Y con ello se tiene la lista de los principales representantes que gobernaron a nuestro país. Ahí tienen a Eduardo López de Romaña, se tiene en ello a Manuel Candamo, encontramos a José Pardo y Barrera, Augusto B. Leguía, Guillermo Villingurst, Óscar Benavides, y se tiene en ello al segundo gobierno de José Pardo. Un dato interesante que va de 1899 a los años de 1910 y 18. ¿Ve? Dato conocido. Ahora, Eduardo López de Romaña es uno de los presidentes que va a poner fin los años de 1800 y va a llevarnos a los años de 1900. Él va a salir prácticamente en gobierno o de gobierno en los años de 1900, 1904, ¿no? Y cuando en ello viene pues el conocido Manuel Cándamo. Pero nos olvidamos de años, concreto. Obra que lo caracteriza Eduardo López de Romaña es la creación, miren, y construcción del ferrocarril central, que va desde la ciudad de La Oroya hasta la ciudad de Cerro de Pasco. Sumado a ello vendría un segundo. Ahora se habla de Manuel Candamo. Ya le decía, este señor, ¿quién es en la historia de nuestro país? Él es el que va a tratar de establecer nuevos principios. Un proceso que de alguna manera nos va a permitir a nosotros generar grandes actividades. Manuel Cándamo es aquel señor que intensifica el proceso de la migración, China, alemana, etc. Pero en su gobierno se establece lo siguiente: la creación de la institución del aprendizaje de artes y a la vez oficios. Y eso es uno de los puntos más recordados que llevó consigo. Otra de las grandes caracterizaciones que acompaña este gobierno, ¿cuál es? El caso de José Pardo. A él lo consideramos como el personaje que representa la segunda etapa del civilismo en el Perú. Ahora, este señor que nos muestra esa segunda etapa del civilismo nos permite alcanzar también un hecho interesante. En el gobierno de José Pardo y Barreda, la obra más importante es construcción del ferrocarril. Se habla también de este gobierno como el representante del civilismo, quien va a hacer posible en ello el ingreso pues a las mujeres a las universidades. Este es el hecho más saltante que lo caracteriza a ello. Y como decía, la construcción del ferrocarril que va de la ciudad de La Roya hasta la ciudad de Huancavelica. Ve, eso es lo que va a impulsar ello. Pero me dice, profe, hasta Huancavelica llega, va a ser posible que llegue hasta ahí. Pero bien construido o acabado en ello es de La Roya a Jauja, segundo tramo de Jauja a Huancayo. Su más grande distinción que llevó consigo. Lastimosamente, políticamente empezamos a vivir mal en nuestro medio. A consecuencia de ello, se va sumando una nueva etapa. Ahora se tiene el gobierno de Augusto B. Leguía. Ahora, hablar de Leguía es recordar a un señor que lastimosamente se cree conflictivo, declara guerras a los vecinos limítrofes que tenemos, pero sucede un problema en su interior. ¿Saben cuál es? De que este señor declaraba la guerra, le hacía asustar y al rato él decía de que era simplemente una mentira. Y eso le costaba a nuestro país, porque en el gobierno de Leguía se da una supuesta declaración de guerra con Brasil, pero Brasil responde y al responder Brasil, el Perú se limita en ese proceso. No quiere seguir con la guerra. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Algo interesante. ¿Saben cuál es lo más interesante que hace? Él se dedica a regalar territorios a través de un tratado. En el gobierno de Augusto B. Leguía se dio la firma del tratado con Brasil, el Tratado Velar de Río Branco.
El segundo es el tratado firmado con el país de Bolivia. Se tiene en ello lo que es Polo Bustamante. Mira, estos son los datos más importantes que va relacionando pues a este gobierno. Pero para nosotros, uno de los hechos más representativos se encuentra en ello. Ahora viene el otro, y el otro es el recordado Augusto Bernardino Leguía. Leguía tiene otros principios. No solo me dicen pues el reparto de territorios, sino también construcciones. Y esto en su segunda etapa, porque llega a gobernar en su segundo gobierno los 11 años que llevó consigo. Pero este es el proceso, ¿ve? Construcción desde la ciudad, de La Oroya hasta Huancavelica. Ahora, si no quieren llamar de La Oroya, simplemente Huancayo o Huancavelica. Se firman los tratados internacionales. Uno es con el país de Brasil y el segundo es con el país de Bolivia. De dos grandes representaciones que destaquen ello. Complementan a esto y se habla del gobierno de Guillermo Billinghurst. Ahora, Billinghurst genera un nuevo proceso. Billinghurst es aquel señor que va a tratar de alguna manera darle sentido a lo que viene a ser el trabajador o el obrero. Y en esto pueden recordar ustedes, aquí se da la ley de huelgas, se da la creación de la ley de los sindicatos. En este mismo gobierno se va a establecer esa denominación que lleva pues este gobierno en sí. ¿Cómo fue llamado o apodado en ese entonces? Al gobierno de Guillermo Billinghurst lo llamamos nosotros como el gobierno del pan grande. Pero pan grande debido pues a esa expresión que llevó consigo o simplemente se debió a uno de los hechos más representativos. En el gobierno de Billinghurst, el hecho más representativo, ¿cuál era? Que en campaña política ofreció pan al pueblo, que no le faltaría. De ahí el bautizo del llamado pan, el pan grande. Pero hay sus obras que lo caracteriza esto. ¿Ven? En gobierno de Billinghurst se dio la instalación de 8 horas de trabajo, pero las 8 horas de trabajo solo para trabajadores del puerto del Callao o de los muelles. Lo que quiere decir que empieza a darse reconocimiento de derechos en esos lugares, pero estableciendo una actividad también interesante a nivel político. ¿Y cuál es ello? Como descendiente inglés, la prioridad de él era pues generarle cambios a nuestro país, pero lastimosamente no se dio y murió en ese entonces. Pero pasado a Billinghurst, vendría el gobierno de Óscar Benavides. En exámenes de admisión a esto lo recordamos como el gobierno del efímero militarismo. ¿Por qué efímero? Por ser una etapa rápida, temporal, etcétera, pero de un militar. Su caracterización más saltante es la creación del primer billete fiscal. Y ese dato está relacionado a este punto. ¿Eh? En gobierno de él se dio la instalación de las 8 horas de trabajo. Se dio también la presencia del salario dominical, los dos puntos más importantes que dejó consigo el gobierno de José Pardo. Hasta ahí tengo lo que es República Aristocrática. Termina ello y voy ingresando a los últimos tiempos. Dependencia norteamericana. Primer dato que acompaña, ahí tiene, desde el año 2000, o perdón, 1919 hasta los años 2000, del 2000 a la actualidad. El hecho más saltante de ese entonces es el recordado gobierno del el oncenio de Leguía. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuántos años en sí gobernó Leguía entre su primer, segundo y tercer gobierno? ¿Cuántos? Ahora, eso es algo que ustedes recuerdan, que ustedes entienden. El oncenio de Leguía, ¿de cuándo a cuándo va? Eso va desde 1919 a 1930, pero sabemos bien que el oncenio no es parejo. Si no se convoca elecciones y de forma ilegal llega a ser presidente. Oscar
Me dice Leguía, seguido en ese entonces por el tercer militarismo, Óscar Benavides, Luis Miguel de Sánchez Cerro, señores que van a liderar durante esta etapa. Pero recuérdense, ¿de qué año a qué año va Leguía? De 1900, ¿cuánto? 19. Estaríamos hablando del 19. ¿Hasta cuándo llegaría? Hasta 1930. Ahora, si ustedes cuentan, son 11 años. Pero sabemos bien que no solo ellos se mantienen, sino otras personas con la misma edad, pero con un nuevo antecedente. Él es el que se hace conocer como el representante de una segunda etapa de modernización en nuestro país. Pero uno de los fundamentos característicos que acompaña a ello. ¿Correcto? Leguía. Miren esto. Del 19 al 30. ¿Cuántas etapas? 2 etapas. Segunda etapa. ¿Ve? ¿Y por qué se caracterizan cada etapa? Ahora, entre las etapas más recordados, lo del segundo gobierno de Leguía. El segundo gobierno se dio uno. Es el periodo en el cual se hace conocer este segundo periodo como la nueva patria. ¿Pero por qué le dicen la nueva patria? Por ser un gobierno nuevo, amparado pues en capitales norteamericanos. El otro que se mantiene es la firma del Tratado Internacional. Miren, en su primer gobierno, tratados internacionales. En su segundo gobierno, también tratados internacionales. Ahora, teniendo eso de los tratados internacionales que se firmó, ya le decía, perjudicaba bastante a nuestro país. Pero a pesar de ello, se aplicó este proceso debido a las actividades comerciales que se tuvo con Alemania y a la vez el país de Norteamérica. Y es otro dato relacionado a ello. A ver, traten de darle una leída y a recordar todos. ¿Cuál fue la obra más importante del segundo, o perdón, del tercer gobierno ya de Leguía? ¿Cuál sería? Me dan un minuto. Bien, entonces, chicos, hay otro dato conocido. Vuelvo con lo mismo, ¿ve? El segundo gobierno de Leguía, vale decir en general, el oncenio de Leguía, comprende 2 etapas. El segundo gobierno y un tercer gobierno. Pero me dicen, profe, y el primer gobierno ya tocamos. El primer gobierno va a ir con obras interesantes y firma de tratados internacionales. Pero cuando se llega al oncenio, el oncenio tiene 2 etapas, de 1919 a 1930, 11 años. La segunda etapa llega solo al 24, pero después del 24 se ingresa al tercer gobierno de Leguía. O sea, estamos hablando de una etapa donde las condiciones de desarrollo que van dándose en ello nos están permitiendo a nosotros solo recordar actividades que van a ir ligados a lo que se mantuvo anteriormente, firma de tratado internacional. Pero les decía a ustedes que ahí se tiene una nueva denominación. Le dicen lo de nueva patria. ¿Pero por qué nueva patria? Es una etapa nueva donde nuestro país alcanza a modernizarse.
Pero gracias a qué o a quién se da la modernización establecida en ello, la modernización se va a dar gracias, ahora esto escuchen, ¿ve? Gracias a los capitales norteamericanos. Por eso le dicen patria nueva, o algunos le llaman la nueva patria. ¿Ve? Eso es una de las características principales. Se suma a ello y políticamente se habla de la creación de una constitución. Ahora en esta parte hablamos de la creación de la constitución de 1920. Una constitución que va a tratar de ser reformada por el mismo Leguía. ¿Por qué por el mismo Leguía? Porque él, creado esa constitución, va a querer alcanzar el proceso de la reelección. Y se va a dar en ello, pero solo viendo sus propias necesidades. Ya el tercer gobierno de Leguía, que va de 1924 a 1930, es otra etapa también conocida. Esta es una etapa donde sigue la firma de los tratados internacionales, o sea, se sigue regalando territorios pues a otros países. Ahora es al país de Chile. La llamada ratificación del Tratado de Ancón, o sea, una ratificación que se hace en ello. En el tercer gobierno de Leguía, que va de 1924 a 1930, lo que va a caracterizar a este es políticamente el surgimiento de los partidos, o si prefieren movimientos, pero en términos generales se habla de la creación de los dos partidos políticos, el caso del APRA y el caso del Partido Socialista Peruano. Y este es el dato. Dice, ¿ve? Se dio en ese entonces la instalación de la llamada ley del indigenismo. Se habla de los tratados internacionales firmados con Chile, el que es conocido como el Tratado de Lima. Surgieron en ese entonces debido a las actividades políticas, la creación del Partido Aprista Peruano. Pero no lo vayan a llamar en ese entonces como el PAP, el partido, o algunos le llaman el APRA. Cuando hablamos nosotros del APRA, el APRA no es peruano. El APRA viene a ser un partido político que nace en 1924 en México. Pero cuando sale de este personaje de allá de México, viene de regreso al Perú, ya instalado en el Perú, ahora lo que buscan ellos es crear en ese entonces un nuevo elemento político, terminándose una primera etapa, ingresando pues a una segunda etapa, algo que tampoco fue aceptado en ese entonces. Pero el partido aprista tiene descendencia mexicana. En el Perú no es aceptado como tal, sino le dicen partido político enemigo de nuestro país que no permite su desarrollo, su actividad, etcétera. Pero lo que sí se va a entender dentro de ello y sí se va a recordar en ello es la creación del Partido Aprista Peruano, o sea, que es distinto al APRA. Este es PAP, su simbología, PAP. El otro está relacionado a lo que es el PSP, la presencia del Partido Socialista Peruano. Para muchos de nosotros, conocido también como años después como el Partido Comunista del Perú. Ese dato también interesante. Pasaría ello, se recuerda una nueva etapa. Ahora, con golpe de Estado, sacaron pues de gobierno a Leguía. Ahora, ¿quién es el que se suma a ello? Tenemos a esta. Se habla del el tercer militarismo. El tercer militarismo está representado por un conjunto de personas militares, pero militares interesantes. Hablamos de aquellos militares que participaron durante la guerra con Chile. Uno de ellos viene a ser el recordado Miguel de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro es un político y a la vez militar que tuvo obras interesantes. Un señor que en ese entonces su gobierno fue llamado como el gobierno de los 16 mesinos. Pero si recordamos la cantidad de meses que gobernó, él no llega solo a 16. Él va a gobernar desde los años de 1931 hasta 1933.
Y si hablamos del 31 al 33, no encaja, pues, la cantidad de meses que había gobernado. Ahora, en caso de Miguel de Sánchez Cerro, la obra que lo va a caracterizar a este señor también interesante. Ahora él es el que va a cambiar la constitución de nuestro país. Se está hablando de la creación de la constitución de aquí tenemos, ¿ve? El de 1933. Y el otro es la instalación de la llamada ley del sueño femenino en acciones legales. Ese es Sánchez Cerro. Pero después de Sánchez Cerro viene Óscar Benavides. Ahora, Benavides también tiene obras conocidas y una de las obras más recordadas se mantiene aquí. Creación, ahí dice, ¿ven? Del Seguro Social del Obrero, creación del Hospital del Obrero. Aparte de ellos habla de la creación del Palacio de Justicia, etc. Aparte de ello vendría lo siguiente. Presencia de los otros gobernantes y últimos que destacaron en nuestro país. Ahora, ¿quién sigue después de, de aquel gobernante que mantuvo un control interesante a nivel ferrocarrilero? Un personaje que tiene grandes antecedentes económicos para nosotros. O lo que quiero decir, empezamos hablando de este personaje. Es Manuel Prado. Manuel Prado tiene una obra interesante. En su gobierno de este señor, ¿qué sucedió? En el gobierno de él, lo que se establece es esta, ¿ve? Protectorado del Río de Janeiro. Ahora, si les dijera así, ¿con quién creen que se dio la firma del protocolo del Río de Janeiro? A ver, ¿quién me dice ello? Nada, te voy por parte. Manuel Prado es el que firma el protocolo de Río de Janeiro, un protocolo que fue firmado con el país de, ¿con qué país? Es con el Ecuador. Pero ¿por qué el nombre de Río de Janeiro? Porque los responsables de firmar ese acta de pacificación fue hecho pues por los dos. Sigue ello y tengo al que va del 30 y estamos más o menos en el gobierno del 36, 38. Y cuando llegamos a ello, se está recordando ya el caso de Bustamante Rivero. Ahora, Bustamante Rivero también tiene una obra. ¿Cuál es? La demarcación de las 200 millas en el mar peruano. Otra característica de gran importancia, ¿cuál es? Miren, ¿quién sigue a Bustamante Rivero? Es Manuel Apolinario Dría, con sus 8 años de gobierno. De 1956, esto estaría pasando hasta 1964. Pero el caso de Manuel Odría no solo genera esa etapa cronológica, sino lo más interesante de él es esta. ¿Ve? Un gobierno que se hace llamar como Luchenio. Aparte de ello, ¿cuál sería? Se da el voto a las mujeres por primera vez. ¿Ve? Y en ello la creación del Hospital del Empleado, lo que hoy en día nosotros hablamos como el Hospital de Edgardo Rebagliati. Eso es otro punto característico. Sumado a ello vendría una nueva etapa. Ahora se tiene en ello el segundo gobierno de Manuel Prado. Ahora, cuando hablamos de Manuel Prado, en su segunda etapa, lastimosamente suceden actos desastrosos. Nos hablan de pinte las paredes, se habla de aquellos señores que inclusive los rostros se pintaban, etc. Y eso es lo que caracteriza este hecho. Ahí tienen, ¿ve?
Segundo, gobierno, convivencia, academias preuniversitarias, etcétera, que no tiene gran importancia. Junta militar. Dos señores gobiernan paralelamente. Y ellos, ¿ve? Ricardo Pérez Godoy y el otro es Nicolás Litney. Dos señores. Su obra. Ellos son los que crearon en ese entonces la ley del salario dominical y la ley del salario. Eso se reduce a una frase, ¿no? La ley del salario, ¿no? Dice, ¿no? Generar nuevas actividades económicas. Pero aquí ese dato. ¿Quién pertenece a la Junta Militar? Su obra. Congelado, ¿no? Y se quedó congelado. Listo. Ahí está. Mira, el del 63 al 68 se recuerda a un presidente interesante. Uno de los señores más recordados de estos últimos tiempos. Él es Fernando Belaúnde Terry. Cuando se llega a recordar a Belaúnde Terry, el hecho más saltante de Belaúnde Terry, ¿cuál es? Es la construcción del Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez. El otro es la construcción de la central hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayor. Pero en ese entonces, este personaje vive una etapa y una crisis interesante social y políticamente. ¿Y cuál es ello? Políticamente se mantuvo dentro de la inestabilidad, económicamente aún más, ya que en ese entonces se dio algo que nosotros alcanzamos a recordar. Se va a dar la firma del Acta de Talara, donde la cuarta página empezó a mantener hechos interesantes. Y a partir de ello nace una página 11, el que lastimosamente se perdió durante esta etapa. Como se perdió en ello, ellos ¿qué hicieron? Difundir un tema. No se habla, no dicen pues de ese hecho del Acta de Talara como un elemento independiente, sino se habla de la pérdida de una de las páginas más conocidas. Se habla de la página 11. Seguido a ello vendría un nuevo representante. Este señor está relacionado al grupo de lo que comúnmente llamamos nosotros como el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Ahora, en el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, solo se muestra la presencia de dos señores. Uno es Velasco y aparte de ello es el conocido Francisco Morales Bermúdez. Cuando hablamos nosotros de Juan Velasco, Velasco tiene obras interesantes. Una de las obras más recordadas viene a ser la creación de las instituciones, digamos, instituciones que nacen en las zonas andinas y en la zona amazónica, permitiéndose en ello establecer un plan, el llamado Plan Inca, y con ello establecer lo que viene a ser los dos grandes escritos. Uno, ¿cuál sería? Ahí tienen, ¿ve? Creación de las seis. Aparte lo que es Sinamos, se habla en ello también de lo que es el caso de las reformas, etcétera. O sea, lo que nosotros hablamos es mayormente de la reforma agraria, como uno de los hechos más importantes, donde existió estatización, se dio expropiación y con ello el reparto de las tierras a aquellas personas que querían trabajarlo. Ahí viene esa denominación, tierras para para quien lo trabaja. Y aquí el otro representante. Ahora, Morales Bermúdez tiene un principio distinto. Morales Bermúdez es aquel señor que va a tratar de darle sentido a las actividades políticas en ese entonces. Él, a pesar de ser ingeniero, a este personaje le dieron algo impresionante. Él es el que va a tratar de restablecer la democracia en nuestro país.
¿Y quién era pues el encargado de mantener esa creación? Era pues la instalación de la Asamblea Constituyente, liderado en ese entonces por un aprista. Lo que todos ustedes recuerdan es Víctor Raúl Ayala Torre. En ello se da la implantación del plan, el plan Tupac Amaru. Se dio en ese entonces, vuelvo a repetir, la creación de la Asamblea Constituyente. Y hay otro gobierno que acompaña a este grupo. Y vendría los últimos gobiernos o presidentes de nuestro país. Ahora, cuando hablamos de los últimos presidentes, ya estamos recordando a aquellos señores que nosotros hemos empezado a recordarlos desde tiempos atrás. Uno de ellos, si recordado por nosotros, es este. Se habla del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, periodo en el cual tiene como obras la construcción del Hospital Regional aquí en Huancayo y la otra obra de mayor importancia por las zonas costeñas, pero ahí tienen. En gobierno de este señor se da el enfrentamiento con el río. ¿Sí? Dice, según o surge los movimientos revolucionarios, los perjudiciales o los que llevaron a un caos a nuestro medio. Hablamos nosotros del MRTA y a la vez de Sendero Luminoso. Otro que lo caracteriza ello viene a ser el gobierno de Alan García. Ahora, cuando hablan de Alan García, recuerdan a ese señor carismático, pero que lastimosamente tuvo obra que no terminó. En su gobierno de este señor se va a dar, no dice, inclusive también una de las crisis más agobiantes. Se da la presencia del habeas. ¿Cuál es esa ley que lo caracteriza a Alan García? O vale decir cuál es la obra que no terminó, es la construcción del ferrocarril central, una construcción que se dio dentro de Lima. Pero miren sus obras, cortito. Uno, mandó construir el tren eléctrico, pero lastimosamente no se terminó, por terminar. Se da la presencia de la Policía Nacional del Perú, cuando en ese entonces se habla de la fusión. Se da en ello económicamente la presencia del. Y el otro presidente que se mantiene. Eso de la inflación, recuerdan, ¿por qué se habla de la hiperinflación? Porque en gobierno de este señor aproximadamente más del 70.000 de ingresos al año, también acostumbran tirarlo, no dicen pues como algo que no tiene fundamento para nosotros, pero en realidad económicamente interesante. Ahora viene Alberto Fujimori, un personaje carismático que surge con su partido político, el de Cambio 90. La obra más importante de ese entonces, ¿cuál fue? Que en el gobierno de Fujimori se va a dar en un principio la culminación de la democracia. Él nos lleva a un gobierno de tipo democrático y a la vez antidemocrático, ya que en el gobierno de Fujimori se violaban derechos constantemente. Por eso se da el golpe de Estado del 93. Aparte del golpe de Estado, otra obra que lo caracteriza, ¿cuál es? Lo que va a caracterizar a Alberto Fujimori es la prisión de los dos líderes de los movimientos subversivos, el caso del MRTA y Sendero Luminoso. Y es así que se mantiene esta etapa de importancia. Y léanlo ustedes. Y ahí está, ¿eh? Sus obras. Crea el CCD, se da el golpe de Estado, ni siquiera golpe, sino el autogolpe, porque él mismo se dio en ese entonces, y se dio la instalación del CCD y la creación no dicen, de los otros hechos que van a permitir generarse en él. Pero complementario los datos que lleva. Valentín Paniagua, representante de la Comisión de la Verdad. Aprovechando de ello, Toledo
Lo que pide en ese entonces es esta. Hacer de que en el gobierno de Valentín Paniagua se regrese pues a lo que es la democracia. ¿Sí? Otro dato importante viene con Alejandro Toledo. Ahora, Toledo casi no tiene gran importancia, salvo por ahí algunas obras que comúnmente ustedes pueden distinguir. Viene ahí el proceso de la redemocratización que se dio durante este proceso. ¿Recuerdan ustedes la movilización de los cuatro suyos? Eso fue desarrollado por Alejandro Toledo. Ahora, ¿con qué intención? De votar al presidente actual y él asumir la responsabilidad del gobierno. O sea, él lo condicionaba a algunos elementos políticamente. Ahora, con Toledo se tiene esta obra, pero una obra que nosotros hacemos uso bastante para ir a Tarma, la Merced, el de Lomo Largo. Esa es construcción hecha por él. Y ahí viene, después de ello, los dos últimos gobiernos. La última etapa de Alan García y con ello se tiene el gobierno de Ollanta. Pero el caso de Ollanta, Ollanta se dedica simplemente a generar una actividad, corrupción. ¿Ve? El caso de la corrupción alcanzado con Ollanta Humala, ¿cuál era? De que él no logra construir o hacer obras públicas, sino lo que va a hacer Ollanta en ese entonces va a ser dar origen a algunos centros de institución que se impulsaría pues el caso del programa o los programas sociales. O sea, aquí se es pensión 65, aparte de ello lo que es mayoría de edad, etcétera. ¿Y quién lo reemplaza en ello? Viene a ser PPK. Ahora, cuando hablan de PPK, PPK, ¿quién es? Otro de los señores conocidos, un corrupto que no le permitieron trabajar a él. Al final de esto viene otro presidente. Después de PPK viene pues Vizcarra, con una etapa de corrupción en plena pandemia. Después de él viene pues otro, Sagasti, y al final de ello vendría pues nuestro actual presidente, con quien se mantiene hechos interesantes, pero que todavía no puede participar, supuestamente en la vida social que llevan consigo. Pero para nosotros se recuerda pues a los principales presidentes. Castillo sin obra de importancia hasta hoy en día. Estos son los datos más representativos que se desarrolló durante esta etapa. Sobre ello, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Listo, así cortito y rápido. Miren, no hay necesidad, decía, de recordar todo el contenido. Lo que tienen que hacer es recordar solo los datos por cultura general. Porque si yo lo voy a llevar en orden, me es difícil. Entonces, ahí tienen los datos más importantes que caracterizan a este proceso. Sobre ello, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos conmigo y simplemente recordarles lo que siempre dijimos. Hay que tratar de estudiar, hay que leer. Ustedes saben que la constancia es nuestro mejor aliado. Para ello, debemos ser consecuentes y a la vez responsables en lo que estamos llevando. Conmigo hasta aquí y será pues hasta una próxima oportunidad. Cuídense y a estudiar, chicos. Bye bye.